Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política, datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Muy buenas tardes, damos comienzo a esta nueva edición del programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17 por la AM 1220 Comedios. Estaremos con ustedes en los próximos minutos con Pilar Wolfet, que en esta oportunidad no estará en el estudio, pero nos dará a conocer su información y su análisis de la realidad financiera y económica de la Argentina y el mundo, por vía telefónica en este caso. También por vía telefónica tendremos la participación de Fernando Alonso, en un programa que cuenta con la operación técnica de Javier Martínez. Mi nombre es Marcelo Batis, estoy conduciendo Precisiones en un día desapacible, después de unos días bastante agradables en cuanto a temperatura y tiempo, con días soleados hasta el sábado. Ya en el de ayer hubo ciertas intermitencias, alternaba días en momentos totalmente nublados con cielo encapotado, y bueno, en el día de hoy incluso hasta no se descartan en el transcurso del día de hoy que pueda haber algunas lluvias aisladas. Eso sí, para el resto de la semana más o menos se mantendrán los días nublados, con la temperatura más o menos en estos niveles, quizás un poquito de leve ascenso, pero sin los niveles casi estivales que tuvimos el viernes y el sábado. Fuera de eso, bueno, vamos a adentrarnos obviamente, como siempre, en la realidad económica y política de la Argentina. No sin antes hacer una reflexión, una reflexión un poco presuntuosa de mi parte, una referencia, podríamos decir, a la situación en Medio Oriente, teniendo en cuenta que hoy justamente se cumple un año del atentado criminal del grupo Hamás a civiles israelíes. No atacaron al ejército de Israel ni a ninguna otra fuerza armada de Israel, simplemente atacaron a civiles que estaban en una fiesta electrónica, que estaban tranquilamente descansando en sus casas, de una manera artera, brutal, criminal, sanguinaria, indefendible, y remarco indefendible, pese a que muchos ahora quieren presentar a Hamás como víctima. Obviamente que la actitud de Hamás, la actitud de Irán, al menos de nuestra humilde opinión, no tiene la menor defensa, y desde ya ni vamos a intentar hacerlo porque no es nuestra postura, que quede bien claro en ese sentido. Pero nos vamos a referir a la actitud de ciertos sectores que pareciera que están rebrotando y reflotando un antisemitismo que después del espanto que fue la Segunda Guerra Mundial se suponía que estaba superado, se suponía que la humanidad había aprendido algo. Pero bueno, evidentemente el ser humano es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra, y vaya si lo está haciendo. Me refiero a cierto antisemitismo moderno, podemos decir, si cabe el término, y parece contradictorio, un antisemitismo progre. Desde ya no hay nada más regresivo que el antisemitismo. ¿Pero a qué me refiero? Estábamos acostumbrados al típico antisemita, casi caricaturesco, que era la típica imagen del facho, como decimos acá, del tipo de pelito corto, con corte marcial, a veces con bigotito, nunca con barba. O si no, al antisemita que simplemente lo es por ignorancia o por desconocimiento, porque nunca vio un judío en su vida. Que bueno, una vez que conoce a un judío y se da cuenta que es una persona de carne y hueso como cualquier otra, se da cuenta que estaba equivocado. No, estamos hablando de un antisemita que a veces se presenta, obviamente como no queda bien presentarse después de la Shoah de la década del 30 y del 40 que fue perpetrada por el asesino de Hitler
no queda muy bien presentarse como antisemita, sí se presenta para hacerlo más elegante como antisionista, como si fuera muy diferente, teniendo en cuenta que hay un solo Estado de Israel en el mundo y tiene todo el derecho a existir como cualquier otro. A nadie se le ocurre plantear la eliminación de, no sé, del Estado de Ecuador, del Estado de Bulgaria, del Estado de Laos. Sin embargo, hay un país, Irán, que abiertamente dice que propugna la desaparición del Estado de Israel. El Estado de Irán, recordemos, por si alguno se le pasó por alto, está acusado por la justicia argentina de haber perpetrado los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. O sea que tenemos doble motivo para estar en contra de Irán y a favor de Israel en esta situación. Pero volvemos a esta postura de lo que estábamos hablando, de lo que contradictoriamente, paradójicamente podemos llamar como antisemitismo progre. En primer lugar, bueno, confundir a Hamás con Palestina es de una ignorancia indefendible. Pensá que aquellos que defienden con justo derecho la condición de Palestina de ser un Estado se los puede equiparar con una agrupación terrorista como Hamás, es demencial. Mucho más teniendo en cuenta que, si vamos a ponernos a repasar un poco de historia, un líder como Yasser Arafat, que comenzó en sus inicios justamente combatiendo al Estado de Israel, terminó como uno de sus principales aliados, sin por eso dejar de defender la creación de un Estado de Palestina. Pero, insistiendo, quizás llenarnos un poco de la esencia de este programa, pues insistiendo con el primitivismo político, esa concepción tan elemental de la vida, de la historia y de la política que tienen algunos, de casi confundirlas con cuestiones matemáticas. ¿A qué me refiero? Bueno, muchos que habíamos tenido en la escuela secundaria, profesores, que nos enseñaron para hacer más fácil las operaciones matemáticas, que más por más es más por menos es menos y menos por menos es más, nos ponían como, para hacerlo más sencillo y entendible, que el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso está bien, es práctico para el aprendizaje de la matemática, pero es totalmente estúpido trasladarlo, extrapolarlo a cuestiones políticas. Y lamentablemente estos opiniones hacen eso. ¿A qué me refiero? Bueno, como el Estado de Israel en esta situación es un aliado de Estados Unidos, ellos lo consideran un enemigo. Y como Irán es enemigo de Israel, Irán y otros países, Yemen por ejemplo, parcialmente el Líbano ocupado por Hezbollah, son enemigos de Israel. Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, se podría decir, extrapolando conceptos matemáticos a la política. Una barbaridad totalmente demencial, repetimos. Porque es insólito que en base a un pensamiento supuestamente de izquierda se termina avalando a teocracias medievales que no permiten la menor disidencia, repito, no permiten la menor disidencia. Sectores que acá defienden el feminismo están apoyando a una teocracia medieval que margina totalmente el rol de la mujer. Sectores que apoyan a las disidencias sexuales apoyan a un gobierno que persigue hasta la muerte a aquellos a que se consideren homosexuales o transexuales. Realmente no se entiende, no se comprende y lamentablemente está más difundido de lo que uno se cree, de lo que uno puede llegar a creer. No es un fenómeno de algunos grupitos de izquierda de la Argentina, está muy difundido en Europa, en Estados Unidos,
En muchos países de Europa recomiendan a las personas que profesan la religión judía que no se trasladen por la calle con el kipá, porque puede llegar a ofender a otros. Bueno, lo que hemos visto, lo que ha pasado en las universidades de Estados Unidos, marginando a profesores y alumnos por ser de religión judía, o por no ser de religión judía, pero manifestarse en favor del Estado de Israel. En fin, repetimos, eso no tiene que ver con el sentido original de este programa. Básicamente nos referimos a la economía nacional, también a la política, un poco con menos profundidad que la economía, pero creíamos que era necesario hacer esta reflexión después de un año del ataque criminal de Hamás. Fuera de eso, seguiremos entonces con precisiones a lo largo de este programa, desarrollando la información económica, que es bastante profusa en el día de hoy, como acostumbra hacerlo todas las semanas. Se ha dado a conocer hace un par de horas la inflación de la ciudad de Buenos Aires. Nos referiremos a eso seguramente a lo largo del programa, teniendo en cuenta que esta misma semana, el jueves, se va a dar a conocer una inflación nacional de septiembre que se supone, al menos el gobierno lo supone, al menos las consultoras, todas las consultoras lo suponen, en esta vuelta sí se va a poder perforar el famoso 4% que hace 4 meses no se consigue doblegar. Un 4% que se agrava, teniendo en cuenta que el dólar está bajando, con lo cual esta inflación de 4% en pesos, si la medimos en dólares, es mucho más. Inflación que obviamente está descendiendo respecto de los niveles del 25% de diciembre, del 20% de enero, pero que sigue siendo alta, teniendo en cuenta que el gobierno está restringiendo supuestamente todas las canillas que permitirían la emisión monetaria. Es más, incluso llega a vender dólares en el mercado financiero para neutralizar aún más la existencia de pesos, en el convencimiento de la política monetaria de este gobierno, que secando la plaza de pesos se eliminan los factores inflacionarios. Fuera de eso también hubo novedades en materia de desregulaciones. Hoy en el boletín oficial se dieron a conocer 2 medidas en ese sentido, una referida al transporte de media y larga distancia, que permite la participación de otros actores, sin tantas regulaciones como hay en la actualidad. Se podrán incorporar nuevas rutas, nuevas empresas, incluso empresas del exterior, en libre competencia. Pero la que tiene mayor importancia para los argentinos de a pie, quizás tenga que ver con la desregulación del sistema de obras sociales y prepagas. Recordemos que habitualmente los trabajadores en relación de dependencia que quieren que quieren contratar una prepaga, lo tienen que hacer a través de una obra social. Los aportes a la obra social son obligatorios, se puede optar ahora por cambiar de obra social, pero si uno quiere contratar una prepaga, debe derivarlos a través de una obra social, que lo único que hace es ser intermediario entre el afiliado y la prepaga. No aporta ni media aspirina. Se queda con una importante diferencia, a cambio de nada, más allá de la intermediación en los papeles. ¿Y eso quién lo paga? Lo paga el trabajador, con sus aportes. Pues recordemos que los aportes son de los trabajadores. Aparentemente, durante todo este tiempo no le importó demasiado a la gente que nos fue gobernando. Es más, hubo una marcha atrás durante el gobierno de Alberto Fernández, por el cual aquellos trabajadores que comenzaron una relación laboral, ya sea por un despido, por cambio voluntario de trabajo, en el primer año de esa relación laboral no podía elegir la obra social que quería, con lo cual si quería mantener una prepaga que no estaba reconocida por esa obra social, tenía que pagar mucho más, teniendo en cuenta que no podía descontar los aportes, pero aparte tenía que pagar el 10,5% de IVA. Eso durante un año. Hagan la cuenta. Y llegará a la conclusión de que un trabajador medio podría llegar a perder por esta decisión
alrededor de $500,000 por año, o más, depende del nivel de su sueldo. También se dieron a conocer el viernes a través de la Asociación Argentina de Presupuestos los datos del superávit financiero y primario, no el que oficialmente va a dar a conocer el gobierno el próximo jueves 16, sino el devengado, que no es exactamente las mismas cifras que van a dar a conocer desde el Ministerio de Economía dentro de una semana, pero que pueden servir para ayudar a anticipar los datos fiscales de septiembre. Se puede decir que el gobierno, aparte de una inflación en baja, tiene para celebrar, para apuntar a su favor, que los datos fiscales de septiembre son positivos en cuanto a superávit financiero y primario, tanto en el devengado como, por supuesto, también en el ejecutado. En fin, la información es bastante extensa para desarrollar a lo largo del programa. También tenemos la información que nos van a aportar Fernando Alonso y Pilar Wolfeld, como ya dijimos, a quienes escucharemos después de la tanda y después del homenaje musical correspondiente. En el día de hoy vamos a homenajear a alguien que cumple 69 años, un músico que interpreta un instrumento no con muy buena prensa, podríamos decir. No es muy común tener un violonchelista entre las figuras de la música. Uno está acostumbrado a pianistas, guitarristas, quizás instrumentistas de viento, un bandoneonista en el caso de la Argentina, pero muy difícil tener un violonchelista en la primera fila de las estrellas. Nos referimos a alguien que muchos creen que es chino, pero en realidad es francés. Me refiero a Yo-Yo Ma. Obviamente es de familia china, sus padres son chinos, pero él nació en Francia, vive en Estados Unidos. Un músico con formación clásica que interpreta a diferentes compositores clásicos de primerísimo nivel, pero también interpreta músicos de extracción popular. Y por suerte para los argentinos es un gran admirador de quien fuera Astor Piazzolla. Así que vamos a recordarlo a lo largo del programa con dos temas justamente de Astor Piazzolla. Vamos a arrancar con un clásico de Don Astor, 3 minutos con la realidad. Después de la tanda, 3 minutos con la realidad con Yo-Yo Ma, y después nos ponemos en contacto con Fernando Alonso. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos, precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfeld. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad para que puedas hacerla bien estés donde estés. Con Web tenés una cuenta 100% online y gratis para manejar tu plata como quieras. Ahorra hasta 50% en tus compras todos los días y aprovecha un montón de descuentos. Además, podés pagar con QR, hacer transferencias, recargar la SUBE y mucho más. Descarga Web en tu celu. Hacela simple, hacela Web. Ingresa a www.web.com.ar para conocer los términos y condiciones de uso de la billetera digital Web. Comisión de apertura de cuenta Web, mantenimiento de la cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano, para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfeld.
seguimos en precisiones. No sé si tenemos que actualizar los datos del tiempo. Sí, tenemos que bajar 4 décimas de grado la temperatura. Estamos con 19 grados 5 décimas. Una leve baja realmente, 4 décimas de grado respecto de los 19 grados 9 con que arrancamos el programa. Bueno, por el momento estamos con alguna dificultad técnica para ubicarlo a Fernando, pero seguramente en unos minutos nos comunicaremos con él. Mientras tanto, tenemos que decir que, bueno, por un lado, se dio a conocer la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, la Ciudad de Buenos Aires tiene un instituto de censo, de estadística y censos propio, el IDEC, formado hace unos pocos meses, antes era una dirección de estadística. Bueno, dio un 4%. Uno mal informado podría tomarse de esto y creer que es una señal de alarma, que no se va a poder perforar el piso del 4%. Bueno, tenemos que decir que, y no hay más que repasar mes a mes lo que suele suceder, que no son números totalmente homologables, digamos, totalmente equiparables. Son dos mediciones diferentes. Recordemos que la inflación, tanto en la Argentina como en parte del mundo, es un índice tomado en base a una ponderación entre diferentes consumos, en base a una canasta de bienes sobre una población determinada. De eso surge un número que no necesariamente puede ser igual en la Ciudad de Buenos Aires que en todo el país. Primero porque la población es diferente, obviamente. Un índice nacional abarca a las 24 provincias, que tienen diferentes niveles de consumo, y en el de la Ciudad de Buenos Aires tiene una ponderación también diferente porque tiene mucha más presencia los servicios que en el resto del país respecto de por ejemplo, los bienes. Y bueno, prácticamente la mitad de la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, de estos 4 puntos de inflación, se debieron a servicios. El rubro que mayor incidencia tuvo fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. ¿Qué significa esto? Expensas, básicamente. Expensas y también, obviamente, el aumento de AISA y las tarifas de electricidad. Uno dirá, bueno, las tarifas de electricidad también aumentaron en el resto del país. Bueno, tenemos que aclarar dos cosas. AISA es una empresa que opera en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y las expensas tienen que ver con las viviendas de propiedad horizontal, los departamentos. Bueno, el resto del país, de los 24 distritos que hay en el país, la Ciudad de Buenos Aires es el único donde sus habitantes viven más en departamentos que en casas. En el resto del país, más allá de alguna que otra ciudad aisladamente, tomando a las provincias en su conjunto, la gente vive más en casas que en departamentos, con lo cual el peso de las expensas es mucho menor. Y este 0,81 punto porcentual de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional va a ser muchísimo menos. Lo mismo ocurre con el transporte. ¿Por qué? Si bien el aumento del colectivo en la Ciudad de Buenos Aires del 37% fue en agosto, como fue a mitad de mes, por efecto de arrastre estadístico, también se hizo sentir en gran parte, en gran medida en septiembre. No hubo aumentos, al menos considerables, en el resto del país, en el transporte público. Al respecto, digamos también que el transporte público en el resto del país tiene menos ponderación que en la Ciudad de Buenos Aires, y aparte, al no estar tan subsidiado como lo está acá, tampoco es necesario aumentarlo tanto. En ese caso también, ese 0,55 punto porcentual que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires no tendrá tanta incidencia en el índice nacional. Y en tercer lugar, otro rubro que aumentó muy considerablemente fue el rubro de salud, también por las empresas de medicina prepaga. Si bien las empresas de medicina prepaga están presentes en todo el país, tienen mucha más ponderación en el índice en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Por ejemplo, en el NEA, en el NOVA, en la Patagonia, la gente recurre más a hospitales públicos o a otro tipo de servicios de obra social gratuitos o mucho más baratos que las prepagas en la Ciudad de Buenos Aires. El rubro más importante, obviamente, acá y en todo el país, en cuanto a su ponderación en la canasta de consumos, es alimentos y bebidas no alcohólicas. Bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue uno de los que menos aumentó un 2,2%, o sea, casi la mitad que la inflación general.
Con lo cual esto se puede decir que en parte es auspicioso para el índice de precios nacional que se va a dar a conocer el jueves, porque a diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, el INDEC tiene una ponderación mucho mayor en bienes que en servicios. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los servicios tuvieron un aumento del 4,6% y los bienes un 3,1%. Los precios regulados, básicamente tarifas, aumentaron un 4,8%, que fueron los únicos que aumentaron por arriba del 4% de la inflación. Los estacionales, básicamente frutas y verduras y productos frescos, aumentaron un 2,9%. Y el resto, lo que se puede denominar como la inflación núcleo, o sea, la inflación que no está sujeta a normas estacionales o a regulaciones del Estado, aumentó un 3,9%. De toda esta disquisición que fuimos diciendo, se puede llegar a comprobar, se puede llegar a anticipar, podríamos decir, que la inflación en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, en septiembre sí, podría estar debajo del 4%. Muchos dirán, bueno, para mí las cosas me suben mucho más. Repetimos, insistimos, aunque pequemos de reiterativos, que la inflación es un promedio. Un promedio aparte, tomado en otra época. Un promedio en base a un consumo del año 2004. Recordemos lo que consumíamos en el 2004. Por ejemplo, muchas aplicaciones ni siquiera existían. Los servicios de streaming de televisión tampoco. Y tantos otros que existían en esa época y ahora dejaron de utilizarse. Con lo cual, obviamente, esto implica que esa canasta tiene que actualizarse. Bueno, ya el director del INDEC, Marco Lavagna, anticipó hace cosa de un mes que a mediados de noviembre quizás se da a conocer la nueva metodología de lo que será el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires, de la nación, a partir del 2025. Repetimos, esto no es ningún dibujo, ningún manejo extraño, es una actualización que todos los institutos de estadística del mundo realizan periódicamente y que en el caso de la Argentina se fue retrasando, se fue postergando, porque no es una tarea tan fácil y tan barato de realizar. Implica un esfuerzo de técnicos, encuestadores, procesamiento de datos, que lleva parte de tiempo, dinero. Eso es quizás lo que demoró tanto la actualización de un índice, que seguramente a partir del año 2025 va a reflejar mejor, al menos más cerca de la realidad cotidiana, los gastos que realizamos. Seguimos en Precisiones cuando ya faltan 27 minutos para las 5 de la tarde. Recordemos que hoy se termina de jugar la fecha 17 de la Liga Profesional de Fútbol, que en este momento están jugando justamente Barraca Central con Independiente Rivadavia de Mendoza, están empatando 1-1. Un partido básicamente para el descenso, si es que hay descenso, porque no se sabe qué resolverá la AFA en su próxima asamblea. Y la fecha se completará en los próximos minutos, a partir de las 6 con Banfield Estudiantes de La Plata, 7 menos cuarto jugarán Defensa y Justicia con Rosario Central, y a las 9 de la noche, transmitido por la televisión pública, Atlético Tucumán cerrará la fecha contra Tigre. Recordemos que este fin de semana no va a haber fútbol de la Liga Profesional, justamente porque se desarrollará la fecha FIFA, digamos, con las eliminatorias. Argentina jugará con Venezuela en Caracas el jueves a las 6 de la tarde, Bolivia con Colombia a las 5 de la tarde, también el jueves Ecuador jugará con Paraguay y Chile con Brasil, y terminará la fecha el viernes 11 de octubre con Perú recibiendo Uruguay en Lima.
Posteriormente, el martes, jugarán todas las selecciones el mismo día. A las 5:30 Colombia recibirá a Chile. A las 8 Paraguay jugará con Venezuela. Argentina jugará a las 9 de la noche con Bolivia en el Monumental. Uruguay recibirá a las 8:30 con los conflictos desatados a raíz de las declaraciones de Luis Suárez contra el técnico Marcelo Bielsa. Recibirá a Ecuador y cerrará a las 10:15 Brasil frente a Perú. Esto es entonces el panorama que tenemos que decir del fútbol local y del fútbol internacional, con clasificación para el Campeonato Mundial del 2026, que se jugará en tres países al mismo tiempo. Ya había habido en el 2002 había compartido Japón con Corea, y en este caso por primera vez se jugará en 3 países. Esto es Canadá, Estados Unidos y México. Así que por nuestra parte, vamos a dar paso a nuestro homenaje musical del día, luego de la tanda, y seguiremos con Yo-Yoma, en este caso con otro tema de Piazzolla, Fugata. Y luego de Fugata y de la tanda, nos pondremos en comunicación con Pilar Wolfert. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert en Precisiones. Tras deleitarnos con Yo-Yoma interpretando Piazzolla y en este tema Fugata, nos ponemos en comunicación con Pilar Wolfert. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Hola, Marce, ¿cómo andas? Un gusto otra vez. Aquí te estamos escuchando. No presencial. Y bueno, a veces pasa, bueno, igualmente. A veces se complica. Igual, bueno, vamos a contar con tu información y tu opinión sobre la realidad financiera local. Sí, Marce, bueno, hoy tenemos una jornada en la que lo que está pasando un poco en el mercado local es lo que está pasando a nivel internacional. Se ve, o sea, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En Wall Street. Porque están cayendo las acciones en Estados Unidos porque los bonos del Tesoro están subiendo fuerte y por otro lado, los rendimientos, ¿no?, de los bonos del Tesoro, y por otro lado también hay una situación con el petróleo a nivel mundial que está subiendo también bastante fuerte, y esto tiene que ver un poco con el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Obviamente, como sabemos, hay una guerra entre Israel e Irán, y esto se está viendo reflejado en los mercados internacionales y repercute en todo el mundo. Argentina no es la excepción, y por eso estamos viendo un rendimiento bastante negativo hoy, sobre todo de las acciones, que es la renta variable. Los bonos tienen una jornada un poquito mejor, pero bueno, esto también tiene que ver con el riesgo y el tipo de inversión que son, no son distintos activos. Pero bueno, lo que por otro lado también se ve, y que es un dato positivo para el gobierno, más allá de la situación en la bolsa, es que el dólar está cayendo, el dólar blue está cayendo. Esto es un dato para el gobierno, que lo viene manteniendo a raya los tipos de cambio alternativos, aunque, digamos, esto tiene que ver mucho con el blanqueo, como venimos hablando en el último tiempo, que están entrando dólares del blanqueo a los bancos, y esto se suma un poco a las reservas del Banco Central. Genera una mejor expectativa en el mercado, pero lo cierto es que lo que sabe el mercado es que es una situación pasajera, ¿no? Porque lo que están atentos es a ver qué pasará con estos fondos, si se quedan en los bancos o si van a inversiones o si salen. Se está viendo, inicialmente se veía que se estaban empezando a quedar, pero ahora el mercado empieza a dudar porque se ve un leve goteo de los fondos del blanqueo. Entonces hay que ver un poco cómo evoluciona esto hacia adelante, y eso es lo que está viendo un poco el mercado hoy. Entonces, en ese marco es que, bueno, como te decía recién, las acciones no tienen una dinámica tan positiva, y por otro lado, hoy se veía en el piso del mercado una tendencia un poco confusa en los bonos. Hay que ver a ver cómo evoluciona. Esta semana también hay un dato clave para la economía, que es el dato de inflación, ¿no? Que se va a conocer el jueves. Uh-huh. Y por otro lado, el gobierno anunció una licitación. Entonces, estos dos elementos son también, el mercado va a estar atento a cuáles son las condiciones de la licitación y cómo le va al gobierno en la licitación, que en la última licitación no le fue tan bien como le venía haciendo las anteriores. Así que bueno, hay que ver cómo le va en esta. La expectativa es que, como hay rumores de que el gobierno se está preparando para un canje de deuda en algún momento, y hay algunas tampoco se sabe bien qué es lo que va a pasar con los dólares, de dónde va a sacar los dólares que necesita el gobierno para levantar el cepo, que es la gran promesa que tiene hacia adelante, y empieza a haber muchos comentarios respecto, incluso de economistas amigos, ¿no? Empiezan a decir que el gobierno no va a poder levantar el cepo antes de fin de año porque no tiene los fondos, porque no están dadas las condiciones, porque esto generaría por ahí una corrida cambiaria o mucha presión en el mercado de cambio. Bueno, esto también es lo que genera dudas respecto de la próxima licitación, ¿no? Entonces veremos hay que ver bien cómo le va. Y también el dato de inflación, que ese sí va a ser un dato supuestamente positivo para el gobierno, porque hoy se conoció el dato de la ciudad de Buenos Aires, que da una expectativa positiva para el INDEC nacional, porque estuvo en el 4%, vos estuviste hablando recién de los aumentos que había en los precios y todo eso. Bueno, hacia adelante se espera que el dato de inflación de septiembre dé más positivo, que sea de hecho el más bajo de 2021, y que podría estar en torno a los alrededor, por abajo del 4%, digamos, lograría perforar el piso del 4% que el gobierno tanto quiere lograr perforar, ¿no? Veremos qué pasa. Lo que a las acciones que hoy fue muy mal, particularmente, es a la de los bancos, las que les está yendo peor en el día de hoy, sobre todo en Wall Street, ¿no? Los ADRs que cotizan en el exterior de las empresas argentinas. Y esto tiene un poco que ver, Marce, con esta expectativa respecto de qué va a pasar con si el gobierno propone un canje de bonos o no, o qué pasa hacia adelante. Eso es algo que está viendo el mercado en este momento, o sea, y también un poco qué es lo que pasa con las reservas.
es a lo que está atento mucho el mercado. Por eso vemos este cimbronazo en las acciones. Y además, por otro lado, otro tema importante es que en Wall Street se viene una semana de balances. Las empresas empiezan a presentar sus balances y eso va a ser determinante a lo largo de la semana para cómo evolucionen las acciones. Vamos a ver mucho movimiento esta semana relacionado a eso. Y va a repercutir indudablemente en el mercado local. Otra curiosidad que te puedo contar del mercado hoy es que, por ejemplo, la empresa Despegar tuvo una fuerte suba. Es la única, digamos, no tuvo la fuerte suba, pero es la única que subía hoy. Viene de una fuerte suba la semana pasada, eso es algo que se venía notando. ¿Y por qué? Porque hay una expectativa de que haya una buena dinámica para el turismo internacional. Se espera que haya buenos resultados y una buena perspectiva hacia adelante, por una expectativa de abaratamiento del tipo de cambio hacia diciembre, por ejemplo en el caso de Argentina, pero incluso a nivel internacional, si hay si se calma el conflicto en Medio Oriente, puede haber un incremento del turismo internacional. Esto da buenas perspectivas para Despegar, pero también los comentarios de Marcos Galperín la semana pasada respecto a Despegar, que hizo una entrevista, le dieron un impulso positivo. Por eso hoy era una de las pocas acciones que cotizaba positivo. Y también en el caso del Mercado Libre también cotizaba positivo. ¿Por qué? Porque tuvo una semana pasada muy mala por unos comentarios que hizo JP Morgan respecto de esta empresa, como que no le veía tan buena perspectiva hacia adelante, esperaba un balance un poco negativo. Entonces ahora hay como una leve recuperación aprovechando la baja que tuvo inicialmente, porque es una acción que el mercado sigue mucho y que por más que baje en algún momento, el mercado le ve buena expectativa en el futuro. Así que, Marce, un poco eso es lo que está pasando hoy en los mercados. Y te cuento que todo esto, por supuesto, tiene de trasfondo la dinámica cambiaria, como te decía recién. Te comentaba, lo que pasaba en el dólar blue, que hoy tuvo una caída y está en 1.185. La verdad que es un nivel muy bajo para el tipo de cambio informal. Esto responde, como te decía recién, mucho a la dinámica del blanqueo y a lo que está pasando con los tipos de cambio financieros, que vienen con tendencia bajista, aunque hoy tuvieron un leve repunte, porque por ejemplo el dólar MEP subió en la jornada de hoy. Me estoy fijando ahora la cotización, perdón un segundo. 1.185, están parejos justamente con el dólar blue. Se veía que a lo largo de la jornada se iba dando esto, pero quería corroborar que siguiese en ese estado, y efectivamente sigue. Eso es un fenómeno que no suele suceder. Venía el MEP más barato que el blue y ahora se igualaron. Mañana, como hubo un repunte de los dólares financieros, puede haber un leve salto del dólar blue, pero no va a ser una suba fuerte. El mercado espera que siga bajando por varios motivos. Uno es que los dólares financieros están bajando por el blanqueo y por el sistema de importaciones, que acordate que sigue vigente esto del dólar blend, que los exportadores de granos liquidan una parte por el contado con liqui, y por otro lado también por un tema de que no hay pesos en el mercado. El mercado está vendiendo, está más ofrecido que demandado el dólar. O sea, hay más oferta de dólares que lo que puede comprar la gente, porque no hay pesos, no hay liquidez para comprarlos. Esto se viene viendo desde fin de año y ahora sigue sucediendo. Además, hay una quita de interés un poco por parte de la gente, leve, y es temporaria, porque el argentino sigue pensando en el dólar como una moneda fuerte o un refugio en algunos aspectos, pero como ven que tiende a la baja, está perdiendo un poco de interés, y hay otros activos como por ejemplo las LECAP y otros instrumentos de renta fija que están captando más atención. Así que Marce, eso es lo que estamos viendo, y en ese contexto, como te decía recién, que los bonos tuvieron una jornada mejor que la renta fija, el riesgo país está bajando, está en 1.236 puntos. Hablábamos hace poco de la dificultad para perforar los 1.300 puntos, así que la verdad que para el gobierno es una buena noticia que el riesgo país esté cerca de los 1.200 puntos, ¿no? La verdad que es un buen dato para el gobierno, que venía con cierta resistencia para bajar, para perforar los 1.300, para no repetir, ¿no?, las palabras, digamos. Pero eso es lo que está pasando en el mercado, Marce. Realmente... Así que, veremos cómo evoluciona. El Banco Central también viene con una racha interesante de compras, pero hacia adelante hay que ver si la puede sostener, ¿no? Sí, hoy creo que compró nada más que $1 millón nomás, pero bueno. Sí, porque vamos a ver cierta merma
en algunos días de la Sí, obviamente, no es homogéneo. Hay días que compra más, días que compra menos, días que en el neto a lo mejor tuvo que pagar algún compromiso y se nota menos todavía y tiene que vender, pero bueno. Algo que hay que seguir hacia adelante, Marce, es la liquidación de la cosecha, porque parece que este año, bueno, viene bastante bien. Septiembre fue sorprendente, la verdad, según dicen los analistas, pero se importó mucha soja también del exterior, a Argentina importó mucha soja, entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona hacia adelante. Claro, la importación de soja es porque el sector industrial, digamos, la molienda, está, digamos, estructurado como para un mercado de, no sé, 60 millones de toneladas. Lo que pasa es que se producen 45, 50 millones. Claro, bueno, está bien. La diferencia justamente el mercado la suple con importación de grano. Sí, básicamente de Paraguay. Así que claro. Bueno, pero vamos a ver si el año que viene se prevé que la producción de soja va a aumentar. No sé si tanto como para reemplazar la soja paraguaya, pero al menos para atenuar las importaciones. Así va que a tener bueno. que ver también con una cuestión de precios, ¿no? Hacia adelante también vamos a ver eso, que el precio de la producción local va a condicionar mucho cuál va a ser la dinámica del mercado local de soja, ¿no? Si se produce acá, si hay cosecha, cuáles son las expectativas, si se bajan las retenciones, son cosas que el mercado analiza hoy, los productores sobre todo del campo. Sí, y básicamente se están preparando para, bueno, este año, cuando fue Milei a la sociedad rural, obviamente todos fueron aplausos y dijeron, bueno, está bien, por ser el primer año te perdonamos que no bajes las retenciones. Hay que ver si en el segundo año son tan contemplativos como esta vez. Pero no bueno. Es casual la alianza que Milei busca tener con el campo y que eso lo enfrentó en su momento con los industriales, acordate. Pero bueno, ahora hacia adelante hay que ver si les dan algunos beneficios al campo. Por ahí se produce como un enfriamiento de esta relación negativa que viene teniendo con la industria, ¿no? Hace un poco el juego de son mis amigos estos, favorezco insulto a los otros, pero es un juego que viene haciendo el presidente y el gobierno en general para dar mensajes al mercado. Está muy esforzado el gobierno en dar mensajes. De hecho, transfirió a un banco, por anticipado, ¿no?, al Banco de Nueva York en forma de custodia, los dólares que necesita para pagar los bonos en dólares y en euros, los bonos globales para el año que viene, de enero del año que viene. Sí, y eso no necesitaba hacerlo, lo hace como una señal al mercado para demostrar que va a cumplir con el pago de intereses y que tiene los dólares. Eso es lo que quiere mostrar el gobierno, cuando en realidad no los tiene, porque no es solamente intereses lo que tiene que pagar, sino también hay vencimientos de capital. O sea que vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero el gobierno quiere dar mensajes de una manera muy notoria. Todo lo que está haciendo de desregulación, que hace grandes anuncios que después tardan en llegar, porque no son cosas instantáneas ni que están bajo la potestad del gobierno únicamente, porque también está el Congreso, ¿no? Uh-huh. Todo eso es un gran mensaje que el gobierno busca dar al mercado para conseguir apoyo y para no mostrar debilidad. Uh-huh, seguro. Bueno, Pilar, completísimo el informe. Nos reencontramos la semana que viene, creo que no, pero bueno, dentro de 2 semanas, aquí en Precisiones. Así será, Marce. Nos encontramos en 15 días. Un beso. Un beso, hasta luego, gracias. Bueno, ha sido Pilar Wolfet y ahora sí, escucharemos la tanda y luego intentaremos nuevamente comunicarnos con Fernando Alonso. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ya te descargaste web? Entonces ya lo hiciste bien y estás aprovechando descuentos en supermercados, indumentaria, hiciste transferencias y ahorraste hasta 60.000 pesos por mes. Vos también podés empezar a hacer la web. Cuando te descargues web, habrá señales. Hacela simple. Hacela web. Promoción ofrecida por billetera web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. WIC 30.903.283. Válida para toda la República Argentina desde el 1 de abril de 2024 hasta el 15 de agosto de 2024. Para más información, tope vigencia, comercios adiós y condiciones. Limitaciones aplicables a cada promoción. Consulta en www.web.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense.
Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Bueno, y hoy en un día un tanto accidentado en cuanto a las comunicaciones, pero bueno, nos quedan 5 minutos de programa, todos los 5 minutos para Fernando Alonso. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, sí. Hubo a veces dificultades técnicas que cuestan resolverla y cuando uno está tan sobre la hora, los minutos cuentan, ¿no? Y bueno, todos tuyos. ¿Sabes, Marcelo, que hoy me llegó un informe, probablemente hayas tenido oportunidad de mirarlo, un informe de 1816, una de las consultoras que sabemos es de las más prestigiosas que tiene el mercado, por lo menos de las que el mercado le presta mucha atención porque tiene un gran equipo técnico que además tiene el acceso a veces uno cree a algunos datos bastante reservados, porque suele tener muy buenos informes. Y hoy en un informe plantea un tema que me parece que es muy interesante, que es si el programa económico sale con el endeudamiento privado. Porque hasta ahora siempre se plantea la necesidad del gobierno de salir a los mercados de capitales a buscar financiamiento, especialmente para afrontar todos los vencimientos del año que viene. Pero desde hace algún tiempo se está observando cómo está creciendo el endeudamiento del sector privado en dólares, tanto a través de créditos a empresas básicamente exportadoras y básicamente agroindustriales, como también a través de la colocación de obligaciones negociables en el mercado de capitales, una forma de tomar deuda a tasas muy baratas, se están consiguiendo tasas de un dígito prácticamente, y en moneda fuerte, es decir, se suscriben en dólares, porque hasta hace unos años uno tenía la posibilidad de hacer dólar link, pero se suscribía y se liquidaban en pesos. Esta diferencia está en que se suscribe y se liquidan en dólares billetes. Y eso es una novedad bastante importante en el mercado porque le permite a las empresas hacerse de dólares líquidos y esos dólares terminan ayudando al Banco Central en la disponibilidad que tiene de reservas líquidas. No son netas o no son netas porque claramente no las compra el Banco Central, pero son líquidas porque están dentro del sistema financiero y con perspectiva de poder disponer de ellas por un tiempo largo. Pensar que una empresa vende un ON y suelen estar a 2, 3, 4, 5 años de plazo, así que van a tardar en demandar esos dólares. Pero hoy 1816 dice que una de las posibilidades que se está planteando es esto, que con el aporte de los dólares privados el gobierno pueda salir adelante. Pero como siempre piensa qué puede salir mal de esta posibilidad y enumera 4, vamos a decirle, cisnes negros, ¿no? Estos posibles hechos que sacudan al mercado y que hagan que todo lo que se está pensando termine saliendo mal. Y me interesó mucho ver el primer cisne negro, porque esto está escrito obviamente durante el fin de semana con información relevante al cierre de la semana pasada. A primera hora de la mañana estuvo dando vuelta en los despachos de los inversores y de distintos empresarios y directivos y ejecutivos, y lo que plantea como uno de los cisnes negros es la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata legislativa en las elecciones de medio término. Recuerda lo que fue la candidatura de Cristina en el 2017, recuerda que en 2023 Axel Kicillof ganó la provincia de Buenos Aires con 45% de los votos, un piso extremadamente alto,
y señala que es el gobierno el que está perdiendo mucho capital político según están reflejando las encuestas. Encuestas que al principio le daban muy bien, con un saldo positivo muy alto al presidente, y que ya las últimas le está dando con un saldo negativo, es decir, más opiniones negativas que positivas para evaluar la gestión concretamente de Milei. Y el mercado, cuando empieza a ver esta combinación de un presidente que se va debilitando en la opinión pública y una oposición que se parece encolumnar detrás de la figura de Cristina Fernández, no es el mejor escenario para pronosticar un acompañamiento del mercado a las medidas económicas. Sí, bueno, lamentablemente, Fernando, nos quedamos ya, son las 5 de la tarde. Nos quedamos así que pero bueno. Hay que seguir muy, muy atento a esto, porque Cristina terminó confirmando que va a ser candidata por lo menos a presidir el PJ, y esto va a ser un sacudón grande para los mercados. Y obviamente, seguramente, lo podremos desarrollar seguramente con más tiempo la semana que viene. Dale, un abrazo. Un abrazo, nos reencontramos dentro de 7 días. Fernando, Pilar, y bueno, damos paso a Sergio Cerricchio, que continuará la información a través de Desbordados. Por nuestra parte, nos reencontramos dentro de 7 días en este programa que se llama Precisiones. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.